Me da mucho gusto poderles saludar y ahora que estamos en esta época decembrina, en esta época de Navidad, poder compartir con ustedes esto que el Señor ha inquietado en nuestros corazones. Y hoy quiero hablar con ustedes de un tema que sin duda no nada más es importante, sino es muy especial para todos y cada uno de nosotros. Hoy en este podcast vamos a tratar acerca de esto que el Señor ha hecho, esto que nuestro Señor Jesús vino a realizar por cada uno de nosotros, pero que ahora nosotros podemos verlo cumplido a cabalidad en cada uno de nosotros. Por favor, vamos a leer Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer a partir del versículo 31. Vamos a leer del versículo 31 al 34. Esta porción que sin duda es maravillosa para cada uno de nosotros. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay muchas cosas que quisiera resaltar con ustedes acerca de este pequeño pero sustanciosa porción de la Escritura. Es muy interesante cómo en estos pequeños versículos o en estos pocos versículos, claro, si leemos el capítulo completo, nos vamos a dar cuenta que hay más de 15 veces en este capítulo donde el Señor dice: yo lo haré. Y esto no es más que una reafirmación de una promesa que Él va a cumplir 100%. Pero, enfocándonos en esta porción, me gustaría primero que podamos tener un poco de contexto de lo que implica este capítulo. Recordemos que esto lo escribe Jeremías inmediatamente antes de la deportación a Babilonia. Imagínense cómo estaba el pueblo de Israel. Jeremías es uno de los profetas a los cuales el Señor le dio una de las o parte de las palabras más fuertes y más duras como consecuencia del pecado y de alejarse de la voluntad de Dios del pueblo de Israel. Vemos muchas profecías donde les decía que iban a ser deportados y donde les decía que iban a sufrir. Sin embargo, esta porción específicamente es una de las cuales puede dar un aliento, una tranquilidad, pero sobre todo una esperanza de lo que Dios va a hacer. Imagínense el contexto. El reino del norte, el reino de Israel, ya había sido llevado cautivo. Nabucodonosor estaba a las puertas de Jerusalén, estaba a punto de poder conquistarlos y llevarlos también a ellos deportados. Imagínense el caos que reinaba, imagínense la incertidumbre de lo que implicaban esos tiempos. Ahora nos suena familiar eso porque, aunque ahora, en estos tiempos, no tenemos una cautividad o no somos esclavos de algunas personas o de algunos otros países, lamentablemente la humanidad se encuentra esclavizada al pecado. La humanidad se encuentra esclavizada en tantas cosas que no valen la pena, en tantas cosas que nos distraen del verdadero propósito y del verdadero objetivo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, que es poder conocerle, que es poder traer gloria a su nombre. Sin embargo, esta palabra también necesitaría venir a refrescar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero vamos paso por paso. Inicia este capítulo, esta porción que leímos diciendo: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es muy interesante, porque de entrada Dios lo dice. Es un pacto que Dios establece con nosotros. Nosotros no hacemos nada. E incluso nosotros no estamos condicionados a poder realizar algo para que el Señor haga este pacto. Es algo que Él dice por su mismo amor, por su solo amor y por su sola misericordia. Por todo ese amor que tiene para con el mundo es que el Señor dice esto: vendrán días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recordamos que algo que ha caracterizado a nuestro Dios es que justamente desde que llamó a Abraham para ser hijo suyo y para tenerlo como pueblo especial para sí mismo, el Señor ha dado pactos para cada uno de ellos.
El primero fue el pacto que hizo con Abraham, hablando específicamente de estos pactos donde habla de un pueblo que se escoge para él y de este plan de redención que tenía dedicado desde el principio, desde la fundación del mundo. Este primer pacto del que habla y del que menciona Abraham es justamente un pacto donde le dice que le va a dar una tierra, pero sobre todo lo más importante de este pacto es que le dice que en él van a ser benditas todas las naciones. Es un pacto que inicia con Abraham, que reafirma con Isaac y que también reafirma con Jacob. Es el mismo pacto que dice: yo hice este pacto con Abraham, le dice Isaac, con Abraham tu padre, y lo reafirmo contigo. Y a Jacob le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y también soy tu Dios, y también reafirmo este pacto contigo. Después de ese viene un segundo pacto que también es muy importante para el pueblo de Israel. Es el pacto mosiánico, el pacto que el Señor hace para establecerse a un pueblo ya formado, a un pueblo que ya había salido de la esclavitud, y entonces le da esta serie de leyes, este pacto basado en estas leyes, en estos mandamientos que el Señor le da, pero con una característica muy especial. Dentro de estos mandamientos, el Señor les da la opción de la obediencia o la desobediencia. Claro, también trae las consecuencias, las bendiciones por la obediencia, pero también las maldiciones por la desobediencia. Después de este pacto que el Señor hace con Moisés y al cual se refiere un poquito más en específico esto que leemos en Jeremías, viene un pacto más que el Señor hace, pero esta vez con David. El pacto que él hace con David le dice que él va a permitir que haya un descendiente eternamente que va a venir de su linaje, obviamente haciendo referencia a nuestro Señor Jesús, obviamente refiriéndose a la eternidad de nuestro Señor Jesús. Pero entonces viene con Jeremías y dice que hará un nuevo pacto con la humanidad. Y esto es lo maravilloso, porque este nuevo pacto es del que ahora nosotros podemos degustar y del que somos parte. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Entonces vemos cosas bien interesantes de este pacto. Primero, como les decía, se refiere un poco más específicamente al pacto que hizo el Señor con Moisés, donde escribió estas leyes que eran las ordenanzas para la convivencia y para la vida del pueblo de Israel en tablas frías, en tablas perecederas, aunque perdurables, era de los materiales que más perduraban en ese tiempo. Sin embargo, dice algo muy específico esta palabra, donde a través de la desobediencia y de la incredulidad del pueblo de Israel, invalidaron el pacto que el Señor había hecho. Pero este nuevo pacto del que habla el Señor es todavía mucho mejor y maravilloso, y del cual ahora nosotros podemos degustar también. Versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es maravilloso ver cómo desde los tiempos antiguos el Señor siempre ha procurado buscarse un pueblo para sí. Por eso escogió a Abraham, por eso escogió a Isaac y reafirmó su pacto con Jacob. Y entonces vemos una serie de circunstancias, una serie de historias y de vivencias que tiene el pueblo de Israel, los cuales los llevan a poder determinar justamente el entendimiento pleno, pero sobre todo el ver cómo Dios, a través de todas esas circunstancias, mediante su mano poderosa, obra en ellos, tanto para bien como para mal. Pero el Señor ahora nos dice que esa ley que en su momento fue escrita en piedra, esa ley que en su momento fue escrita y que solamente algunos tenían acceso a ella, porque recordemos, esas tablas de la ley eran o estaban guardadas en el arca del pacto, a la cual nadie tenía acceso, y que esta ley era transmitida de generación en generación, enseñada por boca de aquellos, iniciado por Moisés, pero de aquellos que tenían como encomienda justamente enseñar la ley, de aquellos jueces, de aquellos sacerdotes que también tenían como intención el poder enseñar estas leyes. Pero ahora nuestro Dios dice algo maravilloso para nosotros. Nos dice que estas leyes las pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no necesitamos de nada físico o de nada externo para poder hacer la voluntad de Dios, porque nosotros la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es maravilloso que Dios haga esto, porque entonces ahora, gracias a la labor del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la posibilidad de acceder a estas leyes con la intención de poder hacer y de poder obedecer a la voluntad de Dios. Pero esto trae como consecuencia lo que dice más adelante en los siguientes versículos, y esto es maravilloso.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y esto, hermanos, esto, hermanas, es algo que podemos y que necesitamos atesorar con todo nuestro corazón. Necesitamos reconocer que ahora nosotros tenemos el privilegio de poder conocer a Dios, de poder estar con Él, de poder degustar de su voluntad, de poder degustar de su presencia, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Recordemos cómo se vivía en el Antiguo Testamento. Recordemos que solamente aquellos que el Señor había escogido, hablando específicamente de la tribu de Leví, eran los que podían acceder a este servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. El sumo sacerdote era el único, previa labor de santificación rigurosa, que podía acceder al lugar santísimo, aquel lugar donde descendía la presencia de Dios y lo llenaba todo. Eso no era para todos. Lamentablemente, el conocimiento de Dios no era para todos. Solamente aquellos que se especializaban, o en nuestros tiempos pudiéramos decir que se profesionalizaban en esto, eran los que tenían el acceso al conocimiento de Dios. Hablando de los sacerdotes, vemos cómo en tiempo de nuestro Señor Jesús, si bien las sinagogas estaban abiertas para todos, no todos tenían la oportunidad y el acceso a ese conocimiento, a poder estudiar los rollos de la ley. No todos tenían este acceso, no todos tenían este privilegio. Pero ahora, en este nuevo pacto que el Señor ha dado para cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad de poder conocer a Dios, de poderle conocer cara a cara, de poder tener esta relación íntima con Él, de poder tener este encuentro con Él y poder estar degustando de su presencia en cada momento. Es maravilloso esto que el Señor dice. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que nos lleva a poder celebrar la Navidad? A través del sacrificio perfecto que hizo ese Cordero inmolado y que da propósito a toda la Navidad, a lo que festejamos en estos días, es que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de saber que Dios nos ama, que Dios nos oye, pero lo más importante, de saber que Dios nos responde, de saber que no tenemos un Dios que nada más escucha nuestras peticiones y las deja ahí guardadas, sino que tenemos a un Dios que está cercano a nosotros, que nos oye, que nos responde, y nos responde con grandes señales y maravillas. Ese Dios todopoderoso que creó los cielos, la tierra, todo lo que en ella hay, es el mismo Dios que se complace en poder estar y hablar con nosotros cara a cara. Y entonces nuestro anhelo necesita ser llegar a esto que dice, que ya ninguno necesitamos enseñar a otro, porque todos vamos a conocer a Dios. Es maravilloso el poder entender esto, es maravilloso el poder vivirlo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer a ese Dios que sabemos que nos ama, y que su amor ha sido tan grande que no escatimó a su propio Hijo y que lo dio para salvación de nuestros pecados, y que entonces ahora valoremos como nunca la oportunidad que tenemos de conocerle, de tener una comunión y una relación estrecha, personal con Él, para que entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, tengamos este anhelo, pero sobre todo este privilegio de conocer a Dios cara a cara. Y como consecuencia de conocer a Dios, como consecuencia de saber quién es Dios, Él perdonará nuestra maldad y no se acordará más de nuestros pecados. Una vez más necesitamos regresar al Antiguo Testamento. En todas estas leyes que el Señor dio, había un sinfín de sacrificios que se necesitaban hacer como propiciación para el pecado. Había un sinfín de sacrificios que el Señor había estipulado para que entonces la ira de Dios no descendiera sobre el pueblo. Pero ese sacrificio era imperfecto, porque no quitaba el pecado del medio de ellos. Ese sacrificio lo único que hacía era aplazar la ira de Dios para que no descendiera y los destruyera. Por eso era importante que atendieran esta ley que el Señor les había dado para poder realizar los sacrificios tal cual y en el tiempo especificado que el Señor les había dado. Sin embargo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús y gracias a ese conocimiento que ahora tenemos, la promesa de Dios es maravillosa. Él perdona nuestra maldad y no se acuerda más de nuestros pecados. ¡Qué inmerecedores somos de esto! ¡Qué inmerecedores somos! Porque necesitamos ser conscientes de las fallas que hemos tenido para con Dios. Necesitamos lamentablemente ser conscientes que nuestra obediencia no ha sido perfecta
y que hay muchas áreas de oportunidad que tenemos para poder seguir perfeccionando esto. Pero que gracias a Dios y gracias a esta promesa que de verdad necesitamos guardar y atesorar en nuestro corazón, podemos reconocer y dar gracias a Dios por esto, que el Señor ha perdonado nuestra maldad y nos ha acordado más de nuestro pecado. De verdad, esto es algo que necesitamos atender y que es invaluable y que necesitamos estar agradecidos, que ese agradecimiento y que ese reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos lleve a estar plenamente rendidas a Él. Que esto que el Señor ha hecho, que este perdón de nuestros pecados, que este no acordarse de nuestra maldad, sea lo que nos lleve a permanecer humillados delante de Él, anhelantes de hacer su voluntad, agradecidos por lo que el Señor ha hecho, pero sobre todo estar dispuestos a obedecer. Que nosotros podamos retribuir un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado, de todo ese amor que el Señor ha derramado por nosotros, de todo ese amor que hemos degustado, de toda esa misericordia, de todo ese perdón de pecados, que nosotros podamos estar dispuestos a dar nuestra vida en amor a Él. Que de verdad estos tiempos que celebramos la Navidad, que estos tiempos donde tenemos esta oportunidad de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, nos lleve a poder entender claramente que si nuestro Señor Jesús vino, creció, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice la palabra, y su obediencia fue tal que dio su vida por nosotros y que obedeció hasta la muerte, que eso nos lleve a poder tener en nuestro corazón un ánimo de poder obedecer a Dios, de poder agradarle, de poder corresponder a tan grande amor que el Señor ha puesto por cada uno de nosotros. Que de verdad esto nos lleve a poder tener un ánimo de poder obedecerle y de poder estar expectantes de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, dice la palabra, también nos dice que nos dará todo lo que necesitamos y sobre todo que ya hay muchas horas, muchas buenas obras en las cuales quiere que nosotros andemos. Que estemos dispuestos a poder agradecer y sobre todo este nuevo pacto que el Señor ha establecido con nosotros, que lo atesoremos en nuestro corazón. Porque lo dice Jeremías, aquí vienen días, dice Jehová, hablando de un futuro. Él no pudo degustar este nuevo pacto, el cumplimiento de este pacto, pero nosotros tenemos la oportunidad de degustarlo. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de entenderlo, de poder creerlo, pero sobre todo de poder vivirlo. Que este nuevo pacto sea tan real en nosotros, que nosotros estemos inmersos en este conocimiento del Señor, para que eso nos lleve a poder obedecerle, a poder creerle, a poder agradarle y que nuestra vida, nuestras obras, nuestros hechos suban como olor fragante a Él. Que esa sea nuestra obediencia y que ese sea lo que nos lleve a poder, en ese ánimo de agradar a Dios, estar dispuestos a obedecerle, estar dispuestos a amarle y que nuestro amor se vea reflejado en obras, que nuestra fe se vea reflejada en obras. Que el Señor sea el que haga su obra completa, plena y perfecta en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.